Hola, ¿qué tal? Su amigo Isaí Colín y su amigo Sergio Suazo. Bienvenidos a Oveja Rara Podcast, donde hablamos de lo natural y sobrenatural de la vida. Liderazgo, música, crecimiento, amistad, religión, propósito, tristezas, miedos, felicidad, creatividad, innovación, futuro, entre otras cosas más. Acompáñanos en el siguiente episodio. ¿Qué tal, comunidad Oveja Rara? Bienvenidos a un episodio más. Estoy muy feliz porque este episodio es de otro planeta, de otro mundo, de otro país. Hoy nos acompañan dos grandes invitados desde la queridísima hermana República de Chile, el pastor Tito, el pastor Cris. Un gustazo que estén aquí, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto Sergio Suazo aquí acompañándonos en este episodio de Oveja Rara Podcast. Así que bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se sienten? Bien, nos sentimos honrados de estar aquí entre Ovejas Raras. Creemos que este concepto que están teniendo es una bendición para mucha gente que va a escuchar este video, y también estamos muy motivados cuando lo habló aquí nuestro hermano. Creemos que tiene que ver también con la gran comisión, con las cosas que estamos haciendo hoy en día, el poder llevar el mensaje no solamente a otro continente, sino también a otra geografía, a otros corazones, a otros lugares donde muchas veces la palabra de Dios no tiene un lugar, ¿cierto? Acá les vamos dándole un lugar. Wow. Genial. Bueno, Cris, ha sido una tremenda bendición poder compartir con ustedes. Creo que el concepto está súper bueno, Oveja Rara. Aquí cada ovejita se siente de una manera a lo mejor diferente, por no decirlo así, rara. Todos nos hemos sentido en algún minuto así. Y este es un espacio también que integra, incluye. Y eso nos permite a todos también dar nuestro punto de vista acerca del evangelio, cultura, lo que también Dios nos hace expresar de alguna manera. No solo interpretarlo, sino expresarlo de la manera correcta para nuestra generación, la gente y todo los que quieren recibir también algo nuevo. Eso. súper. Sergio también tiene ahí unas palabras. Bueno, amigos, les damos la bienvenida. Estamos bendecidos porque están con nosotros. Sabemos que son pastores jóvenes, pero aparte de ser predicadores, sabemos que están causando impacto en los lugares donde ustedes están yendo, a los lugares donde van. Sabemos que predican, pero el día de hoy no van a predicar, nos van a hablar de cosas de la vida cotidiana y van a abrirnos su corazón el día de hoy. Así es que muy atentos a lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Súper. Pues miren, tenemos algunas preguntitas por ahí claves y muy prácticas. Yo tengo mucha curiosidad, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, esa adrenalina más grande de andar viajando por toda Latinoamérica, básicamente? ¿Qué sería así como que esto no lo cambio por nada a la hora de estar compartiendo el mensaje, obviamente? Creo que esto empezó a temprana edad, ya teniendo casi 12 años. Vengo de un contexto muy fuerte donde mis padres y mi madre eran drogadictos, alcohólicos. Wow. Entonces, cuando veo la restauración de parte del Señor en ellos, también fue una inspiración a poder ayudar y bendecir también a aquellas personas que están pasando vulnerabilidad. Y yo creo que ahí despertó algo también, y también tiene que ver mucho con el encuentro que tuve con el Señor. Yo encontré al Señor con un amor y una pasión que hasta el día de hoy la mantengo. Entonces los desafíos de viajar, el desafío de poder predicar, sea en cárceles, hospitales, sea alguna nación, ya llevamos 16 años viajando constantemente. Primero empezamos en la ciudad donde vivíamos, después ya empezamos a nivel nacional, y ahí ya Dios nos abrió la puerta para ir al Perú, para ir a Brasil, para ir a Bolivia, Argentina, Estados Unidos, México y otros lugares. Ya son 9 países que hemos estado viajando y compartiendo el mensaje, pero yo creo que de ahí nace el poder ver a mis padres restaurados, ver un milagro del Señor, donde no teníamos posibilidad alguna nosotros. Si le contara toda la historia estaríamos
toda la tarde, toda la noche contando las maravillas del Señor. Y me recuerdo que un día un pastor se me acercó y me dijo: Tito, si a los 15 años ya estás haciendo esto, imagínate qué pasaría en 5 años más. Y yo me lo pude visualizar, yo lo pude ver. Mi mente trabaja como un mapa conceptual, es decir, un paso a paso, un día a la vez. Y así encontramos gente como el pastor Christopher, que hacía el mismo trabajo en diferentes lugares del país. Y cuando nos unimos, esto ya no solamente fue bueno para mí ni para él, sino para toda la gente que está alrededor de nosotros. Empezaron a tener la misma pasión, el mismo amor hacia la gente. Entonces creo que de ahí nace un poquito de una intimidad con el Señor, un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor, pero también ver cómo Dios tocó y cómo transformó mi familia, y cómo Él también lo puede hacer con los demás, con gente que está en el alcohol, gente que está en la droga, gente que muchas veces está en depresión, en amargura, gente que muchas veces no ha tomado una buena decisión, o simplemente se ha llevado, ¿cierto?, por malas decisiones, por su contorno, sus familiares. No todos venimos de la misma familia, no todos venimos de la misma cuna, como se dice allá en Chile, pero todos vamos a un destino, y eso es lo que importa. No, yo siempre lo digo, Paz, siempre lo digo, mi hermano, que siempre creo que no es como se empieza la cosa, sino es como se termina. Al principio cuesta, pero cuando ya te defines por un destino claro, creo que se puede avanzar. Sí. Wow. Christopher, tu experiencia, ¿qué te impulsó a agarrar este rumbo? Bueno, primero que todo, yo no había predicado nunca. Toda la vida participé en la iglesia, era músico en la iglesia, y de pronto, como decía el pastor Tito, es una experiencia que tienes que tener primero que todo con Dios, que te cautiva el corazón. Y a mí hace unos 4 años atrás, un poquito más, el Espíritu Santo me cautivó en un hotel. Yo fui a un congreso y en vez de irme ese día en la mañana al congreso, me quedé en el hotel orando. Y Dios cautivó tanto mi corazón a evangelizar y a predicar. Y como nunca lo había hecho, yo dije, bueno, lo voy a intentar. Tampoco le puse excusa a Dios diciéndole: Señor, soy un niño. Pero sí le fui honesto, yo no sé hacerlo. Pero en el camino las cosas han ido avanzando, el Señor ha ido perfeccionándonos, y también hay otras cosas, conocer otros lugares, esto de conectarnos con gente tan linda en otros sitios, el comer, que viene también, que es parte del comer, disfrutar de la gastronomía de otros países, y sabe, añadir a lo que el pastor Tito decía, cuando tú ves una familia restaurada, eso es... Wow. O sea, yo tengo 2 hijos pequeños, imagínate. Dejarlos, es decir, hipotecar el crecimiento de ellos por estar en los países. El año pasado estuvimos, ¿cuánto? Como 200 días fuera del país, wow, evangelizando. Entonces, esos días que tú estás lejos, tú te pierdes etapas, pero cuando tú ves una familia restaurada, un joven que viene a los pies del Señor, quebrantado, ¿cierto? Todas estas cosas al final del día valen la pena. Al final del día lo vale. Es un tesoro que hemos encontrado en salir, evangelizar, que no tiene precio. Es un tesoro. Súper. Estoy seguro que Sergio tiene ahí un par de preguntas importantes. Antes de que Sergio les pregunte, tengo ahí una curiosidad, ¿no? ¿Crecieron desde niños en la iglesia o fue hasta su adolescencia, juventud? ¿Cómo fue esa parte? ¿Dónde empezó todo? Yo llegué al evangelio a los 4 años. Wow. Donde mis padres ya se estaban restaurando, cuando el Señor empezó a tocarlo, a los 4 años. Pero toda mi vida fui criado dentro de una iglesia y con padres que estaban conociendo de la palabra del Señor. Wow. ¿Y en el caso de Chris? Bueno, en mi caso, nací en el Evangelio. Mis padres habían conocido al Señor unos 2-3 años antes que yo naciera. Y desde siempre he estado vinculado a la iglesia. Al principio fue una iglesia tradicional, de esas bien tradicionales, con corbata. Tenía 6 años y con corbata, Okay. Así bien apretadito. Mi mamá me llevaba a la iglesia, me peinaba así con ese peinadito para el medio, todo bien tradicional. Y siéntate aquí, no hables. Al final, como niño, debajo de las bancas uno termina durmiendo. Y ese fue mi crecimiento hasta los 12, 13 años. Y en esos años el Espíritu Santo tuvo una experiencia sobrenatural, un encuentro personal con el Señor, y eso me desprendió un poco de la tradición y me hizo buscar
otro tipo de relación con el Señor. Okay. No estaba más tan ligado a la religión, a la estructura. Entiendo. Sí. Y como músico también eso me ayudó harto. Ok. Sí, la música ayuda bastante. Ya. Mucho. Ya, ok. Sergio. Yo creo que lo que quiero preguntarles es musicalmente. Ahora vamos a hablar sobre lo musical. ¿Cuál fue su experiencia musical antes de estar en donde están el día de hoy? ¿Qué fue lo que les influyó? ¿Qué es lo que hacían antes Chris y Tito? ¿Quiénes eran antes de lo que son ahora? En su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿quiénes eran? Bueno, en mi caso, porque con el pastor Tito toda la vida ha sido su trabajo, por así decirlo, su llamado de pequeño siempre ha sido el altar, pero lo mío fue estudiar, tocar música en la iglesia. Me gusta la música, por ejemplo, estos clásicos cristianos como Ron Kenoly, Torre Fuerte, muy buenos grupos musicales, ¿cierto? Que también transmitían muy buena música y muy buena adoración. Esa ha sido como mi influencia espiritual o musical. Pero mi trabajo, me dediqué solamente a trabajar en construcción. Soy constructor. Entonces me dediqué más a eso, a la familia, a proyectarme en otras áreas y ser músico en la iglesia. Dejarme guiar nomás. Siempre decir al servicio, que en la puerta o que en el altar. Pero esto de predicar, creo que la Escritura también dice que a él le plació darse a conocer a través de la locura de la predicación. Y la predicación es algo precioso. Entonces, cuando Dios te da el impulso, te da la posibilidad de hacerlo, es un privilegio. Es un privilegio. Si alguien siente el llamado a predicar, que lo haga desde cualquier plataforma, porque va a hallar gratificaciones. Algo se enciende, que no te lo puedo explicar. ¿Me entiendes? O sea, no hay palabras con las que te pueda explicar, pero un día me paré en un centro comercial a gritarle a todo el mundo, Jesús te ama. Y parecía un loco, pero dentro de mí comenzó a arder algo que no lo puedo explicar. Wow. Que trasciende, me va a llevar, y al final mis hijos, yo te digo, están destinados al altar. Ok, pues antes de la siguiente pregunta, regálenos un like, compartan este podcast y enseguidita nos vemos. Chao. Muy bien, comunidad de Oveja Rara, seguimos aquí con nuestros amigos invitados de Chile y bueno, Sergio sigue teniendo ahí unas preguntas importantes. Tengo un par de preguntas muy importantes y creo que van a significar mucho lo que ustedes contesten. ¿Qué significa para ustedes seguir a Jesús cuando nadie les ve? Bueno, querido, servir a Jesús cuando nadie te ve es darte cuenta del profundo amor que uno profesa hacia Jesús. O sea, si no hay amor o pasión por Él, no hay nada, no habría un detonante. Y creo que cuando nadie nos ve, tú te das cuenta del profundo amor que uno siente por Jesús para poder seguirlo y ir también en obediencia a donde Él te envíe. Porque Él nos ha dicho, vayan al sur, vamos al sur. Vayan al norte, vamos al norte. Vayan a tal país y vamos con obediencia, así como lo hizo Abraham, que salió de su tierra, dejando a toda su familia en obediencia. Y esa obediencia en nosotros está reflejada en el amor profundo que tenemos por Él. Y nos damos cuenta al final del día cuando nos sentamos ahí a conversar. Por ejemplo, esta semana estuvimos en Aguascalientes y nos quedamos en un hotel en camas separadas y hablando de esto, o sea, cuánto más Dios nos va a llevar y al final del día nos damos cuenta que le amamos de tal manera que podemos fracturarnos a nosotros mismos por ese amor. O sea, cuando nadie nos ve nos damos cuenta, oye, este amor por Él nos doblega a nosotros mismos. Wow. Pastor Tito. Creo que no influye mucho el tema de la gente. Cuando uno ama a Dios, sea en privado, en público, tiene que ver mucho con, como decía el pastor, creo que cuando hablamos del amor siempre lo llevamos al lenguaje. Y yo creo que el lenguaje de nosotros hacia Jesús es poder hacer su voluntad, es responder a la obediencia, yo creo. Y también el lenguaje Él para nosotros no tiene lenguaje. Él nos amó primero, no hicimos nada para que Él nos amara. Y yo siempre cuento la historia del huerto del Edén, que la gente muchas veces no lo ve. Y acá está la historia de las dos caras de la moneda. Siempre una moneda tiene dos caras. Y cuando Adán y Eva se equivocan dentro del huerto, mucha gente dice que salió solamente por el pecado.
Okay. Más no solamente salió por el pecado, se salió también por amor. Porque si se quedaban ahí, Dios tenía que cumplir su palabra, que era matarlos, ¿cierto? Más solamente murió una parte, pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, los sacó para darle una nueva oportunidad. Y no solamente a Adán y Eva, sino a toda la humanidad con ella misma. Entonces el lenguaje del amor que Dios tiene hacia nosotros no tiene que ver con si es público o íntimo, tiene que ver con la esencia que Él tiene. Y creo que también tiene que ver con eso, que cómo realmente nosotros amamos. Si hemos tenido un encuentro realmente con ese amor, realmente va a haber evidencia de responder a ese amor, a esa gratitud. Por eso nosotros viajamos, por eso nosotros servimos al Señor, por eso nosotros podemos amar a los hermanos. Sea que el hermano sea un poquito más duro, más blandito, sea uno más chinito, uno sea más chileno, otro sea más mexicano. Yo creo que la respuesta del amor es lo que realmente nosotros estamos dando a los demás. Muy bien. Mi segunda pregunta es, ¿qué batallas personales han enfrentado en silencio? Yo creo que va muy fuerte con lo que es lo interior de nosotros, porque nosotros no éramos capacitados, a pesar que el pastor recién decía que yo nací casi con un micrófono en la mano, en el altar. No. Hay mucha timidez, hay mucha vergüenza, hay pecados también que uno va batallando como joven, y así vivir una sociedad que es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy violenta hoy en día para un cristiano, para alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Hay muchas tentaciones, hay muchos distractores también, hay muchos problemas también. Yo creo que son sumas de muchas cosas, y creo que toda ella, al último, uno la sabe llevar con la palabra de Dios, con las buenas amistades, con las buenas influencias, pero no podría decirte una, son muchas cosas, pero sobre todo cuando uno comienza tiene que ver mucho con la identidad. Cuando tú no sabes tu propósito, cuando tú no sabes tu origen, cuando tú no sabes tu destino, cuando tú no sabes por qué estás, en qué lugar estás, por qué Dios te dejó allí, con quién te dejó ahí Dios, muchas veces se vuelve más difícil el camino. Pero ya cuando uno va creciendo y el Señor te va guiando, tus padres, tus amigos, el contorno que tú te juntas te va guiando también, entonces tú vas teniendo la valentía y vas teniendo la herramienta para poder luchar, sea con el pecado, sea con la identidad que muchas veces está fragelada por el contorno que tú vives. Pero yo creo que tiene que ver varios factores, pero sobre todo eso. Ahora, dentro de la iglesia también, cuando uno empieza a liderar jóvenes de muy pequeño, imagínate, yo tenía 15 años, ya tenía 120, 130 jóvenes a cargo mío. Okay. Wow. Tenía que liderar gente más adulta que yo. Entonces también se te va subiendo un poquito el humo en la cabeza. Pero gracias a Dios, Dios siempre deja un pincho, una aguja para poder bajarte los humos, ¿cierto? Sí, siempre claro. Dios es experto para poder hacer su voluntad y que nadie le quite la gloria. Otra cosa que uno muchas veces va haciendo cosas para Dios y se va alejando de la gracia y empieza a sujetarse por las obras. Y creo que también va mucho en eso, que mucha gente empieza con gracia, sin merecer nada, todo es Dios, pero cuando va ya liderando y va ganando un recorrido, también vamos afirmándonos, hace esto porque a mí me salió bien. Y no todos tienen que hacer lo mismo que tú. Y eso yo creo que fue un gran error en mi liderazgo de juventud, pedir lo que yo hacía y no pedir lo que Jesús necesitaba que la gente pidiera. Pero hay muchos errores, hay muchas cosas que en el camino uno va aprendiendo. Chris, algo que hayas batallado por ahí que digas, por poquito tiro la toalla. Sí, yo creo que tiene que ver con bueno, las cosas naturales, el trabajo, la familia, pero sí el tema de mi personalidad. Era extremadamente tímido. Tanto que ni siquiera abrazaba a la gente, nunca. Yo crecí no con rechazo ni nada, crecí en una familia bien bonita, pero de acuerdo a mi personalidad ni siquiera yo abrazaba a la gente. No me gustaba que la gente se me acercara, era más tímido. De repente me molestaban por ahí en el colegio, la familia, que era algo autista, por así decirlo, pero todo lo contrario, era más timidez, no me gustaba que la gente se me acercara. Y eso es algo con lo que he tenido que batallar. De manera personal, sé que tenemos un Dios precioso, enorme, que puede transformar tu vida, pero dentro de mí yo tengo esas batallas. Me subo al altar con las manos sudando, o tengo que entregar una palabra de ciencia o profecía, y dentro de mí estoy luchando, no te acerques, no hables, no digas, ten cuidado.
Y son cosas con las que yo lucho dentro de mí, conmigo mismo, y está bien, es parte de la personalidad de cada uno, y creo que en algunos será el pecado, en otros será tal vez la familia, o el trabajo, o el dinero, como sea, pero en mí, mi gran lucha ha sido mi personalidad, la forma en la que yo soy, porque era muy tímido, muy retraído, muy para adentro, al fondo, atrás, el sacarnos fotos familiares, y ¿dónde está Christopher? Y Christopher estaba por ahí, escondido por ahí, porque nunca fui ni siquiera de participar de esas cosas. Y hoy día, por ejemplo, cuando participamos con jóvenes, el pastor Tito trata de integrarme, pero como es parte de mi personalidad, yo trato de esforzarme en querer integrarme, pero es parte de mí, de mi esencia, y eso es una lucha. Al final yo me gozo igual de la personalidad que Dios me ha dado, y eso permite que también conecte con gente que te dice, oye, qué tremendo el mensaje, sí, pero tú también puedes. No, es que yo soy tímido, a mí me cuesta. No, espérate. Tú no tienes idea el ejercicio que yo hago durante todo el día para poder pararme ahí y predicar y hablar. O sea, estoy todo el día mentalizándome, voy llegando al lugar, pongo música, trato de estar ahí. Señor, ayúdame. Tú sabes que yo no puedo, tú sabes que a mí me cuesta, pero esa es la lucha personal, por así decirlo. Okay. De lo demás, claramente el soltar el trabajo, la familia, es natural y obviamente te genera ahí como esa fractura, pero poniéndome a mí al frente, sí, es una lucha. Qué curioso, porque, bueno, a lo mejor ustedes, yo los acabo de conocer hace unas horas y pareciera que el introvertido es el Pastito y el extrovertido es Chris, y ahorita pues sí me resulta sorpresivo porque sí parece al revés, ¿no? La situación. Súper. Me llama la atención la parte de por la edad, quiero pensar que se desenvuelven más en comunidad de jóvenes. Es mi percepción, ¿no? Su trabajo es más de alcance a los jóvenes, más de inspirar a los jóvenes. Y dentro de, o es al revés, más adultos. Lo que pasa es que trabajamos con muchos jóvenes, pero nuestro enfoque siempre son los pastores. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar en este mover que se llama Evangelismo con Fuego, este mover ayuda y bendice a la juventud para salir y poder evangelizar, romper miedo, capacitamos, entrenamos, tenemos nuestro campamento, todo. Pero al último la gente vuelve a su lugar de inicio y se encuentra con un pastor que no está con la misma capacitación, no está con el mismo entrenamiento, no está con el mismo fuego, y no es que el pastor esté mal, sino que muchas veces requeríamos traer al pastor antes que a los jóvenes para que pasara desde arriba hacia abajo. Entonces generalmente toda mi vida yo he trabajado con jóvenes, y hoy día en 3 años, más o menos 3 años, ¿cierto? Unos 3 años hemos trabajado con pastores hacia los jóvenes. Ok, digo porque al final de cuentas estamos los 4 acá. Y no estamos aquí porque fuimos los más calificados por Dios para hacer toda la labor que Dios nos ha encargado. No estamos acá porque fuimos los que nunca faltaron a ninguna reunión, los que somos casi, nos elevamos del piso de los santos que somos. En mi apreciación, en todos estos años que llevo también metido en todo esto, yo veo un par de factores que a veces a la comunidad de los jóvenes o de cualquier edad, quiero pensar, ¿no? Les cuesta trabajo creer cómo es que pueden encontrar un propósito en el cual servir, porque muchos piensan, no, pues mi propósito es predicar, mi propósito es estar en el grupo de alabanza, mi propósito es ser evangelista, mi propósito es ser misionero, y muchos de ellos viven frustrados porque no encuentran un propósito muy visual, muy visto, muy wow, ¿no? No, sí, ahora sí ya Dios está usando. Justamente en este viaje que hemos tenido una ruta acá en México, el Señor me puso en mi corazón escribir un libro. Yo soy de escribir harto, porque como predico, trato de que las prédicas sean libros. Entonces, dentro de eso, el Señor motivó muy fuerte mi corazón a hablar acerca del propósito, porque es una de las preguntas más difíciles que uno puede contestar. Porque muchas veces creemos que es muy fácil encontrarlo, pero yo creo que aún gente muy adulta no ha encontrado su propósito. Más, yo te voy a darte 4 claves para que puedas comprender fácilmente cómo encontrar propósito en todas las áreas de tu vida. Porque al último el propósito no está lejos de lo que tú haces, sino en lo que haces cotidianamente. Y creo que una tiene que ver fuera de las 4
cosa que voy a nombrar tiene que ver con un encuentro. Para mí, tiene que ver con un encuentro con el Señor que te van a ayudar a revelar estas 4, como puedo decir, claves o pasos que tú te vas a tomar. Uno tiene que ver con el sentido de origen. ¿Dónde está tu origen? La gente dice, ¿cómo va a salir algo bueno de aquí? ¿Cómo se llama este lugar? Valle de Chalco. ¿Cómo va a salir algo bueno de este lugar? Y sí lo dicen. Y cierto, yo soy pobre, nací en una familia de bajos recursos, ¿cierto? Y muchas veces eso mismo afecta mucho el poder ver realmente qué Dios va a hacer contigo. Y en la Biblia también registra mucho de eso, que muchas veces donde vivimos, donde nacimos, muchas veces nos condiciona a poder vivir la vida que vamos a tener. Más cuando viene Dios con una experiencia, te quita y te rompe esa visión de cómo tú vas a estar viviendo en el lugar que muchas veces no escogiste. Hay cosas que tú no puedes escoger, como la nacionalidad. Bueno, hoy día sí, cuando ya estés mayor de edad, pero realmente no la puedes escoger cuando eres pequeño. Entonces tú dices, ¿qué va a salir bueno de México, de Chalco o de otros lugares más pobres, más vulnerables? Y muchas veces no entendemos que nosotros no nacimos aquí, nosotros nacimos en el corazón del Padre, nosotros fuimos formados por una palabra, por una voluntad del Señor. Entonces cuando comprendemos que nuestro origen no solamente es terrenal, sino viene de celestial, de un gran pastor, de un gran Dios, un hombre sobrenatural, entonces vamos cambiando. Si yo vengo de un linaje diferente, si realmente soy hijo del Rey de Reyes, entonces vamos cambiando nuestra postura para poder avanzar. Entonces ya no solamente vivimos en México, sino ahora somos coherederos, somos hijos de Dios y empezamos a tener una excelencia, un punto de vista más alto. El otro tiene que ver con la identidad, y es lo que muchas veces luchamos para encontrar propósito, ¿cierto? Muchas veces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Lo que realmente le estaba diciendo era dudar de lo que realmente era, porque unos versículos más atrás, se abrió el cielo y dijo, tú eres mi hijo, en que yo tengo complacencia. Y tenía que ver con una parte profética del Antiguo Testamento, pero también tenía que ver muy directo, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, Satanás le dijo, muéstrame que eres hijo. Y Dios estaba diciéndole, no tienes que hacer nada. Jesús no había hecho ni un milagro, Jesús no había recorrido ningún país, ni una ciudad, ni una aldea. Él era hijo, por cuanto él era su padre. Entonces cuando nosotros entendemos la identidad de hijo, entonces vamos agarrándole otro sazón, otra fuerza a nuestra vida. Entonces ya no importa dónde estamos, ni que realmente nos diga la gente quién somos. Pero hay algo importante, ¿por qué yo estoy aquí? Y esto tiene que ver con los talentos, esto tiene que ver con los dones, esto tiene que ver con el servicio, esto tiene que ver con el día a día, con las cosas cotidianas. Uno muchas veces no se da ni cuenta que la gente hasta no, uy, que haces bien la foto, oye, que hablas bien. Yo cuando conocí al hermano Suazo, yo le decía, hoy tú tienes una voz de locutor, y puede ser que ni siquiera él se había dado cuenta que él era para esto. Pero la gente ya te está nombrando, la gente ya te lo está diciendo, y muchas veces no nos damos cuenta que los mismos dones, los talentos te están anunciando cuál es tu propósito. Pero lo otro tiene que ver con el destino, porque lo que tú inicias como identidad, como tú inicias sabiendo cuál es el lugar realmente que Dios te ha dado como hijo de Dios, entonces es el destino que tú vas a ir. Es decir, no es que lo vas a usar a un momento de tu vida, sino que va a ser siempre una trayectoria. Aún tu talento va a ir mejorando, el propósito va mejorando. Ahora, con todo esto tú lo sumas, identidad, inicio, término, y realmente por qué estás acá vas a poder sacar tu propósito. Y escucha esto es importante, esto te lo da la experiencia. Por eso el propósito no se da como un nombre, el propósito se da con una vida. Y la gente quiere tener un nombre. Tú quieres tener un propósito, ser pastor. Propósito no es ser pastor. Propósito es ser hijo de Dios. Ahora tú lo acompañas con talento. Ejemplo, hay hijos de Dios que son buenos chefs. Hay hijos de Dios que son buenos para hacer podcast. Hay hijos de Dios que son buenos oradores. Entonces, al último, el propósito no es una cosa. El propósito es una vida. Entonces cuando entendemos que es una vida y que vamos mejorando, y ahora yo a los 31 años puedo decir, ¿sabes qué? Dios me constituyó a mí para ser predicador.
Dios me constituyó para poder ser una persona de influencia. ¿Y cuál es mi propósito? Traer una experiencia de parte del Señor para poder transformar el entorno de esa persona y la vida de esa persona. Hoy día yo lo puedo decir, va madurando el propósito. No es que no vaya cambiando, sino va madurando. Entonces, toda la gente que nos está viendo en su casa y nos está escuchando, no te preocupes si hoy día no le tienes un nombre, porque eso va a ir madurando, va a ir creciendo. Y por eso muchas veces nosotros le ponemos una carga a los jóvenes diciendo, ¿sabes qué? Dime cuál es tu propósito. Sí, claro. Si el propósito no tiene que ver con nombre, el propósito tiene que ver con una vida. Tu vida va a afectar, tu vida, la gente misma te va a reconocer. La gente reconocía a Jesús como el carpintero, más no sabía que era el Salvador. Porque al principio no sabemos cuál es nuestro propósito y nuestro llamado. Pero más cuando vamos teniendo tiempo, la gente misma va reconociendo. Ejemplo, yo hoy día soy pastor, pero más que ser pastor, soy una persona que traigo transformación, soy una persona que discipula, como dijimos recién, somos personas que realmente traemos transformación, soy trabajador social, soy un agente de cambio. Y toda la gente que empieza a ver dones, talentos, empieza a ver fe, empieza a ver llamado. Y al último se transforma en una vida. Entonces realmente la pregunta del propósito tiene que ver con cuál va a ser tu vida. Porque tu vida puede transformar a otra. Ok. Genial. Pastor Chris. No, dale. No, Tremendo. ¿qué es desde tu trinchera? ¿Cómo encontraste tú tu propósito o cómo has visto que otros lo encuentran? Mira, en mi caso personal, creo que estoy añadiendo, como dice el pastor Tito, ese encuentro con esa identidad de Dios. Porque sin duda Dios tiene un propósito trazado con cada uno de nosotros. Él nos predestinó y a estos que predestinó los llamó y esa identidad que Dios ya te asignó desde antes de la fundación del mundo para que tú pudieras manifestar su gloria. En este caso nosotros, como dice el pastor Tito, llegar a una ciudad, a una iglesia, movernos, traemos transformación desde esa plataforma, desde la plataforma de ser un hijo de Dios. Somos hijos y tenemos diferentes talentos. Yo trabajo en construcción, soy constructor, hago todo lo que es obra civil y me gusta mi trabajo. Okay. Pero en mi tiempo libre toco guitarra. Me gusta tocar guitarra, es parte de mí y crecí tocando guitarra en la iglesia. Pero hoy día me doy cuenta de que lo que Dios me ha asignado para esta temporada, porque puede ser que en un par de años más esté pastoreando una iglesia. Yo pastoreaba una iglesia hasta hace poco y luego nos dedicamos a tiempo completo a hacer lo que hoy día hacemos, pero puede ser que Dios quiera o esté en el plan de Dios que en un par de años yo me establezca en un lugar para ser un pastor local. Okay. De iglesia local. Hemos conocido pastores que son de iglesia local y hemos conocido pastores que son de regiones. Hay hombres que es como un escalafón. Tú vas viendo a pastores que Dios ha destinado para abrazar ciudades completas y otros para abrazar una población. Entonces, si un joven sueña con una plataforma grande, estos puntos que tú has dado, pastor, son importantes. Son súper importantes el entender de que todos cumplimos una función y en esa función, mientras yo voy caminando, me voy a ir desarrollando y en la esencia no dejo de ser hijo de Dios. En la esencia nunca voy a dejar de ser hijo de Dios. Lo que yo haga es parte de esa manifestación preciosa del Espíritu, pero somos hijos con propósito. Pues está increíble. Sé que Sergio va a ir preparando ahí una pregunta más. Sergio. Y bueno, antes de pasar a la pregunta de Sergio, yo quiero comentar algo, pero lo voy a hacer después de este pequeño corte. Gracias por estar aquí, gracias por seguir Oveja Rara Podcast. Recuerden que ya también estamos en Spotify, pueden ir a escucharlo si no tienen tiempo de ver el video en YouTube. También lo pueden escuchar en Spotify, así que nos vemos enseguida. Muy bien, pues continuamos aquí en Oveja Rara Podcast. Está increíble lo que están comentando Pastito y Paz Cris al respecto del propósito, porque veo a muchos hijos que no encuentran a veces su lugar. Yo en mi experiencia personal he visto algunas situaciones que al revés, ¿no? En lugar de ayudar a encontrar el propósito, estorban un poco y una de esas para mí es la comparación, el compararme con, ¿no? Yo por ejemplo también desde niño a los 8 años empecé a tocar el piano
Y toda mi vida con mi papá me la pasé detrás del piano y uno tiende a, no, pues el Marcos Witt hizo esto, pues yo también lo voy a decir, ¿no? O Juan Carlos Alvarado, o los de mi época, ¿no? Porque ahorita ya hay otras bandas que no estoy muy conectado. Un Corazón, aquí en México, por ejemplo, y otras bandas. Y uno tiende a compararse para ver si un día podríamos estar en el mismo lugar que esa gente, ¿no? Y al compararse perdemos de vista sus procesos de ellos para llegar a donde están, que no son para nada los mismos procesos que yo he vivido para estar donde estoy. Entonces veo una barrera que me impide encontrar el propósito, y es la comparación. Ajá, la comparación. Y podemos hacer una lista, y me gustaría que ustedes aportaran por lo menos una y una. Yo acabo de decir, el compararme no me ayuda a encontrar mi propósito, aunque tú ya nos diste 4 herramientas que nos pueden acercar a encontrar el propósito. Por el otro lado, también creo que es importante advertirle a la gente, anunciarle, avisarle, oye, ya tienes 4 herramientas, pero estos otros te van a estorbar si no les pones atención. Entonces, el primero para mí, de hecho, Sergio, también me gustaría que tú pensaras en uno también ahí, que tú creas que te ha estorbado para encontrar el propósito, o para que la gente encuentre propósito. Entonces, la primera es la comparación. ¿Qué agregarías? Yo agregaría lo que es la falsa realidad. Wow. Ya que muchos llamamos éxito a lo que no es éxito. No, el éxito tuyo no tiene que ser el mismo que tengo yo. Mucha gente llama éxito a las multitudes, a cuánto reproducción, a cuánto me gusta, pero yo he visto gente que no tiene ni siquiera ese alcance y es súper exitosa. Y yo creo que la falsa realidad, que muchas veces el Instagram, el Facebook, las páginas oficiales que te ayudan a visibilizar, ¿cierto?, te traen. Y creo que tiene que ver también con mucho lo que tú estás diciendo. Cuando uno se hace una falsa realidad de que un cantante va a ser exitoso porque lo escuchan millones de personas, yo creo que también tiene que ver con algo que le guste. Hay gente que está muy cómoda con lo que está haciendo y está feliz y está ganando también. Así que creo que cuando tú te haces una imaginación de que, como te decía, el éxito tiene que ser igual, no, ya perdiste el enfoque. Vas a crear cosas que ni siquiera sabes, ni siquiera quieres, al último te pierdes. Un amigo, antes de que Chris nos platique, un amigo decía, peligroso, muy peligroso, tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Exacto, sí. Súper. Paz, Chris. Bueno, creo que el no amarte, principalmente. El no amarte a ti es tú vas a querer llenar eso con otras cosas. Como lo que ustedes recién decían, el hecho de querer tener el mismo éxito de otro cantante, el sentir esa frustración, porque muchos quieren lograr cosas, ¿cierto? Y al no lograrlas se frustran, no son felices. Y el éxito, como tú bien dijiste, también radica en otras cosas. Puedes hacer cosas muy pequeñas y ser súper exitoso en esas cosas pequeñas y amarlas. Por ejemplo, me voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Yo conocí un jardinero. Y el hombre era un excelente músico, excelente, pero a niveles, el hombre tocaba el piano a un nivel espectacular. Yo no sé de dónde sacaba esa creatividad y un oído para sacar canciones así, pero muy complejas. Pero él amaba la jardinería. Y yo lo invité varias veces, hagamos un grupo musical, y no, el hombre ama sus plantitas y es feliz con sus plantitas, y nosotros no, es que podemos hacer un grupo, que podemos hacer aquí esto y lo otro, y metiéndole este sueño de poder alcanzar, y al final el hombre es 100% feliz con sus plantitas. Y amar también las cosas que Dios te da, eso es vital. Amarte, sentir esa pasión por las cosas pequeñas o por lo que tú estás haciendo que no es visible. Mira, yo quiero añadir algo muy puntual. La Escritura habla de que el cuerpo se une por las coyunturas y las coyunturas no se ven. Claro. Pero si tu cuerpo no tiene esa articulación, estaría mutilado. Y creo que la coyuntura, si no existiera, no podríamos ni caminar ni hacer nada. Y hay gente que como coyuntura es esencial para el desarrollo de la familia, incluso, de la obra. Mira, es como tener una familia de 5 personas y el que menos se ve es el que los une a todos. Esa es la coyuntura de la familia. Y en el reino ocurre igual. A veces no te ves, no eres visible, pero si tú no estuvieras, no sería el pegamento.
para que las cosas funcionaran. Okay. Y lo dice así, el cuerpo unido por la coyuntura. Sí. Y la coyuntura es la única que produce aceite en el cuerpo. Es el único órgano que produce aceite. Es decir, que así como tú eres, también estás destinado a ser así. Así, a lo mejor somos pequeñitos, a lo mejor no nos vemos, soñamos con cosas grandes, pero mírate a ti mismo, ámate lo que eres, así tal cual como eres, porque así te diseñó Dios. Okay. Y eso también es encontrar el propósito. Súper. Sí. ¿Quieres agregar algo, Pastito? No. Sergio. Creo yo que muchas veces lo que nos detiene o nos limita es, como seres humanos llegamos a tener complejos. Yo creo que sí. Habrá quien ha tenido complejos, y es algo muy real, que casi no se habla. Luchamos con complejos, con inseguridades, y creo yo que muchas veces queremos llenar las expectativas de los demás. Wow. Muchas veces intentamos preguntarle a los demás, ¿qué quieres que yo haga? Y realmente no le preguntamos a Jesús, ¿qué quieres de mí? Es muy distinto, es muy distinto. Por eso muchas veces nos perdemos, porque nos la pasamos de uno en uno buscando la aprobación de los demás, más aparte luchando con complejos, con inseguridades y sobre todo también con el carácter. Creo que es algo muy fundamental. Alguien me lo dijo, es importante que tu carácter sea moldeado para que sepas actuar de la manera correcta. Entonces creo que como personas que queremos hacer algo para Dios, llegamos a luchar con ese tipo de cosas, inseguridades, complejos, baja autoestima, porque llega a pasar. No eres el único, nosotros llegamos a pasar por algunas situaciones así. A veces nos ven a nosotros como, wow, este tipo es de Dios, ¿no? Y sí son de Dios, pero no saben lo que hay detrás, ¿no? Lo que hemos luchado como personas. A veces digo, ¿cómo quisiera ser como él? Se me hace que, wow, es un tipo lleno de Dios. Viajar a todos los países. Sale, viene, hace y deshace, y Dios lo lleva. Ok, pero detrás de eso hay una lucha interna, personal, que cada uno de nosotros, yo creo que independientemente tenemos, sea por complejo, sea por inseguridad, sea por a veces no creer lo que Dios nos está mandando a hacer, pero creo que eso es muy fundamental, ¿no? Que sepan que las personas que servimos a Dios y personas como ustedes que Dios las ha usado en muchos lugares, son personas de carne y hueso, sí, que han decidido hacer la voluntad de Dios y tomar el reto de hacer lo correcto, aún en medio de sus inseguridades, complejos o deficiencias como seres humanos, creo yo, hasta ahí. Súper. Pues prepara tu pregunta. Quiero cerrar este pequeño detalle con esta pregunta con este comentario. Un escritor, ahorita se me fue el nombre, que dijo, si no me equivoco, un comentarista, William Barclay: no estamos aquí porque hayamos hecho la voluntad de Dios, sino porque Dios hizo su voluntad de nosotros. Está increíble. Espero que esto les esté ayudando para que, si tú estás en busca de tu propósito, lo puedas encontrar y puedas activar ahí pues lo que Dios ya preparó desde antes de que tú nacieras, ¿no? Para este tiempo. Sergio, ¿tienes alguna pregunta más? Yo quiero cerrar con una al final, pero si antes tú tienes otra, podemos tomar un pequeño momento. Antes puedo decir algo a la gente que nos está mirando. Creo que también tiene que ver mucho con el atreverse. Creo que hoy día nosotros hemos viajado, hemos compartido, tenemos plataformas, hoy día se ve como natural lo que hacemos, pero también tuvo que ver unas guerras, luchas, desafíos. Creo que también tuvo que ver capacitación, entrenamiento, harta lectura, harto tiempo también de mirarnos al espejo y decirnos, dale, ¿cierto? Dale, sí. Entonces yo creo que muchas veces el que no se atreve tampoco gana, y creo que si tú estás mirando ahora de tu casa, de tu auto, atrévete. Y lo segundo, persevera, porque no siempre a la primera sale, muchas veces sale a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y algunas veces estamos esperando el momento que salga también, pero creo que si perseveras en lo que haces, yo creo que también vas a poder vencer y vas a poder encontrar propósito en todo lo que hagas. Creo que el propósito no está ligado, otra vez digo, a las falsas realidades o a las expectativas muy altas. Gente se pone expectativas muy altas cuando recién están empezando. Claro. Entonces, o persiguen sueños que no son diseñados para ellos también. Entonces yo creo que tienes que luchar por lo que realmente te gusta, y también en el camino Dios también te va a ir guiando. Súper.
Ahorita que decías eso, me acordé, hay otro escritor por ahí que desarrolla la diferencia entre insistir y persistir. Me gusta mucho el juego de palabras que hace porque dice, el que insiste se cansa, pero el que persiste nunca deja de insistir. ¿No? Entonces, está padre ahí, pues sí, ¿no? Sí, total. Hay que darle con todo, y si tienes miedo, pues con todo y miedo, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿tienes una pregunta más? Claro. Lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Ya saben, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Esto es Oveja Rara Podcast y Pastito, Paz Cris, desde Chile, en Valle de Chalco. Ahorita nos vemos. Muy bien, pues seguimos aquí, Oveja Rara Podcast, con nuestros amigos de Chile y estamos por terminar este episodio. Esperemos que les haya gustado mucho y nuevamente agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Sergio tiene una pregunta más que bueno, vamos adelante, Sergio. Bueno, antes de mi pregunta quiero que nos digan sus redes sociales, cómo aparecen en redes sociales para que las personas que los sigan. Por favor, Pastor Chris. Christopher, pero CHPH. Christopher Vélez Quirós. Vélez Quirós. Christopher, ok. Christopher, bien gringo. Christopher. Exacto. Okay. Bien gringo. Christopher Vélez Quirós. V-I-Z Vélez Quirós. Bien. Eso. Ahí lo vamos a poner. Instagram. Ahí lo vamos a poner en la pantalla para que lo sigan. Aquí arriba. Exacto. Muy bien. El mío es Tito Reed Zúñiga, pero el Reed se escribe R-E-E-D. Reed. Ok. Tito Reed. Súper. Bueno, también lo vamos a poner por acá para que lo sigan y veamos todo lo que andan por ahí compartiendo. Muy bien. Bueno, antes de eso, igualmente, si te gusta el contenido, te pedimos, si gustas, apoyes la página, dale like y bueno, sigamos con la pregunta. Pues, ya mencionaron un par de palabras claves por ahí que llamaron mi atención, ambos, y a lo mejor no habíamos platicado mucho de esto, ni siquiera fuera de cámaras. Yo voy a decirlo así porque yo sé que ustedes lo van a entender, y quizá no todos, pero algunos lo van a entender, y creo que este mensaje va para esos cuantos también, porque pues a veces hay mensajes muy puntuales para algunas personas. Yo nací en medio del fuego en mi niñez, hablando de las cosas de Dios. Hablé en otras lenguas a los 11 años. Vi algunas cosas por ahí sobrenaturales también, y desde aquellos años, estoy hablando de a finales de los 90s, yo he esperado ver ese avivamiento que se profetizó para México. Sé que ha habido un mover importante en Chile con el alcance masivo de personas. Conozco un poquito de los avivamientos en Argentina, en Colombia y por supuesto los de Estados Unidos, que han sido también desde el 95 principalmente, y más atrás con lo de Kansas. Pero ustedes que han viajado por varios países, yo no alcanzo a percibir, ¿no? Pero como mencionar algunas cosas por ahí de palabra de ciencia y sabiduría y respecto de moveres, ¿no? ¿Cómo es el mover en los otros países? ¿Hay algo que México no está viendo y que otros países sí? Esa es la pregunta. ¿Hay algo que México como que está pasando de largo, que no quiere ver, que no puede ver, que algo le está impidiendo y que otros países sí lo han visto? Y ustedes que han estado en diferentes países, ¿qué creen que sería eso que México no ha querido ver o que no está viendo para que por fin explote esto que tanto hemos esperado? Bueno, primero que todo yo también nací en el Evangelio con esa misma, ese mismo lenguaje, okay, en la familia de la fe. Que iba a venir un avivamiento, que vamos a experimentar un avivamiento, que la profecía del avivamiento. Tú lees Generales de Dios y vas a encontrar tantos moveres del Espíritu Santo, claro, y estas profecías también de hombres de Dios gigantes, que anunciaron hace más de 100 años y en un transcurso de 10, 15 años, 20 años, 30 años, que iba a venir un avivamiento fuerte en esta generación. Entonces, creo yo, de manera muy personal, muy personal, que estamos viviendo un avivamiento. Wow, bien. Lo estamos viviendo. Porque no es algo tal vez masivo, pero desde pequeño yo vi milagros en la iglesia. Eso es avivamiento. Yo vi gente llegar a la iglesia y siendo sanada de cáncer, de ceguera, gente sorda, gente con problemas
tremendos, terribles, casi ya muertos, y Dios los traía a la vida y hacía estos preciosos milagros que sigue haciendo desde siempre. Eso es avivamiento, que se convierta una persona, que el Espíritu añada una persona a la iglesia a la semana, al mes, eso es avivamiento, ¿me entiende? Ahora, lo que llamamos avivamiento en nuestra mente, o lo que tenemos la capacidad de verlo, es que cuando vienen multitudes, sí, pero cuando se convierte uno, también es avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que no estamos obteniendo, o lo que no hemos visto hoy? Es que multitudes vengan. Y para que eso ocurra, debe ser corporativo el avivamiento. Porque si la iglesia de allá que está experimentando un avivamiento y por eso se ha mantenido durante 20, 30, 40 años en el mismo sitio, tiene que haber un fuego allí. Okay. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar la obra ni el amor que habéis mostrado por los santos. No podemos olvidarnos de ellos, de ningún ministerio que vino de antes, aunque yo podría decir, es que no han renovado su entendimiento, no se renuevan. Sí, pero Dios no es injusto para olvidar la obra de ellos tampoco. Claro. Eso es avivamiento, no olvidarse. El tener la capacidad de que yo tomo al pastor Tito, somos diferentes, totalmente diferentes. Nuestra forma de expresar a Dios es avivamiento. Ahora, ¿cómo podemos traer las multitudes? Es cuando yo puedo conectarme contigo de toda tribu, lengua y nación. Somos distintos, pero yo me conecto contigo y contigo y contigo, y allí hay avivamiento. Super. Algo el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, el avivamiento que vino a Argentina en los años 90, eso fue espectacular. Hablamos que no solo fue un hombre. Dios ungió a Claudio Freyson, Carlos Anacondia y otros cientos más, no uno solo, y que trajeron un avivamiento a todo el país. Pero ese avivamiento botó letreros. Okay. Por eso fue tan masivo, porque la gente salía a la calle y se reunía sin pensar en sus propios letreros. Yo creo que si hay algo que puede hacer efecto en nuestra tierra, que hoy día lo está ocurriendo en Chile, es que estamos votando los letreros. Esas barreras denominacionales. Okay. Hoy día los jóvenes están saliendo a la calle, pero no están saliendo solos, están saliendo con los adultos. Y los tradicionales están saliendo de la misma manera que están saliendo los jóvenes. O sea, los pentecostales están invadiendo los metros subterráneos. Okay. Están cantando con sus banjos, sus mandolinas debajo de los metros. Y nosotros hace tiempo estábamos viendo solo jóvenes, solo esta generación, pero no. Esto está ocurriendo en todo lugar con todos, porque hoy día está saliendo esa escama de los ojos de ver que es para todos. El avivamiento es un hecho, es inminente para la iglesia, y yo creo, aquí no que nos ha tocado ver, obviamente llevamos poquito tiempo en su país, pero sé que están cayendo esas barreras. Súper. Están cayendo esas barreras de letreros. Okay. Si la iglesia se empieza a unir, el avivamiento simplemente se va a masificar. Pero hay avivamiento. Okay. Desde el día que descendió el Espíritu Santo, hay avivamiento. Ese día que fuiste bautizado en lengua a tus 11 años, hay avivamiento. Okay. Él no ha dejado de ser, de avivar el corazón de la gente. Ahora, si nos unimos, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Súper. Sí que sí. O sea, no puedo decir otra cosa más que el avivamiento depende también de nuestra capacidad de aceptarlo, también en el otro, de una manifestación diferente. No solo como yo lo exprese, sino también aceptar que el avivamiento es la forma que el otro la tiene de expresar. Okay. Y amo el que canta tradicional y me gozo de esa manera. Porque yo crecí con puras canciones tradicionales. Entonces cuando alguien canta esos coritos antiguos, los disfruto tanto como un worship. Okay. Me salto igual de la misma manera. Para mí es avivamiento. Ese coro lo inspiró el Espíritu Santo. Okay. Gloria a Dios. Y creo que esa forma de aceptarnos, que todos somos diferentes, ahí hay avivamiento. Wow. Hay avivamiento, hermano. El avivamiento está. No se ha ido, no viene. Yo crecí que iba a venir, sin entender que ya aportaba ese avivamiento. Me encanta. Sí. Un pastor amigo dijo una frase un día que me voló los sesos al respecto y dijo: la iglesia está esperando un avivamiento sin darse cuenta que el avivamiento está esperando a la iglesia. Eso. ¿No? ¿Qué opinas, pastor? Cuando hablamos de avivamiento, obviamente hay evidencia y generalmente la marcamos gente viniendo al arrepentimiento, ¿cierto? Pero el avivamiento es Cristo. Yo creo que, y Él siempre ha estado, como usted dice, y Él siempre está latiendo, el corazón de Jesús siempre está latiendo para que multitudes vengan. Aún hay una enseñanza muy linda, dice que Él vio con compasión
Y la compasión es la puerta para que se desaten grandes milagros, señales, prodigios y a lo que nosotros le llamamos evidencia de un avivamiento. Porque al último, el que quiere más que sea avivada la iglesia en estos últimos tiempos es Cristo. Aún Él lo dejó como una señal de los últimos tiempos, que todo el evangelio iba a ser oído en esta tierra. Y eso tiene que haber un avivamiento para que pase eso. Pero hay un avivamiento personal en cada uno de nosotros y es la experiencia que cada uno tuvo. Y es la responsabilidad poder echar leña y que esto se vaya expandiendo y que no solamente sea uno, sino sean dos a través de un discipulado. A través de que inspiremos a los demás a que tengan un encuentro con el Señor. Jesús ni siquiera imponía lo que tenía que hacer. La gente iba tras de Él por la inspiración que Él marcaba. Él no vino a enseñar una información. Él vino a decir, ¿sabes qué? Lo que no pudieron ustedes entender con la información, ¿cierto? Vine a demostrar cómo se hacía. Entonces creo que el avivamiento tiene que ver mucho con Jesús, con el Espíritu de Dios, que viene a revelar a Jesús, y Jesús viene también a revelar el corazón del Padre. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, creo que estamos hablando directamente de lo que ha venido del cielo. Por eso pasó algo en el Pentecostés. Ahora, obviamente hay una geografía, hay un lugar, hay una estación que Dios siempre va a ocupar, como le fue el Pentecostés, y se requiere de unidad. Se requiere que nadie tome protagonismo, solamente el Señor. Y creo que si algo, no solamente en México, en Chile, Argentina, o donde hemos ido, creo que lo que mata un avivamiento cuando alguien se quiere apropiar de él, cuando alguien quiere solamente decir, ¿sabes qué? Mi iglesia es la más encendida, mis canciones son las que más pegan. Creo que el protagonismo es lo que mata un avivamiento. Entonces, grandes hombres de Dios dijeron que la puerta del avivamiento es el arrepentimiento, pero no el nivel más bajo que es el pecado, sino el asumir realmente que nosotros no tenemos que ver nada que ver con nuestro esfuerzo humano por querer tenerlo. Solamente tenemos que estar dispuestos para recibirlo. Bien. Vamos a tomar 3 minutos como para cerrar este episodio. Entonces, para irnos despidiendo, muchas gracias por estar aquí. Sí, entonces nos tomamos 3 minutos, Sergio. Ok, pues estamos ya casi por terminar este episodio. Nos gustaría quedarnos aquí 3 horas más y platicar de muchas cosas y obviamente no nos alcanzaría el tiempo, pero bueno, para ir terminando, Sergio tiene una última pregunta por ahí, así que adelante. Bueno, mi pregunta es, creo que hemos estado hablando mucho del ambiente cristiano, del ambiente que ya conocemos, pero mi pregunta es, ¿se puede seguir creyendo el día de hoy? Independientemente, porque yo sé que como iglesia muchas veces también hemos sido gente que no ha tenido empatía, porque también hay que hablar esa parte, que no hemos sido empáticos, que realmente no hemos sido gente que ha sabido discipular. Esta pregunta más que nada es que ustedes me digan, para las personas que no conocen de Dios, ¿se puede seguir creyendo en Jesús el día de hoy? Fuera de los templos, fuera de los cantos, fuera de los panderos, de la música, de la danza, de todo lo que nosotros queremos que las personas se unan a nosotros, pero lo que les enseñamos es eso, panderos, danza, prédicas, pero realmente un fundamento que pueda hacer que realmente ellos crean en Jesús. Claro que sí, lo hay. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama, y que si alguno oye su voz, Él va a entrar en la persona. No dice que la persona va a ir primero a la iglesia o a algún lugar. Y hay una palabra que la repito constantemente. Cuando tenía 15 años, lo prediqué arriba de una micro, de un bus, un camión. Y es que Dios no es evangélico. Y eso lo dije por decirlo, pero me quedó tan grabado dentro de mí que al final hoy día así es un rema. Dios no profesa ninguna religión. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y donde hay un corazón honesto, Él va a estar allí. Nosotros nos congregamos porque ocurren cosas maravillosas cuando nos congregamos, nos conectamos entre nosotros mismos, adoramos en una adoración corporativa, pero al final del día, cuando tú estás solo, allí está Dios contigo. Es el mejor templo y sí se puede conocer a Dios en estos tiempos, sí se puede tener una relación con Él totalmente. Mira, si tú estuvieras en una isla, no hubiera gente en esa isla, ¿armarías un templo para ir a adorar a Dios? Claramente que no.
sino que tu relación con Él te llevaría por toda la isla y disfrutarías de una relación cercana con Él y no pasar por ese camino de religión, por así decirlo. Él está buscando a alguien que sea honesto, que sea sincero y pueda decir, yo quiero conocerte. Y lo vas a conocer allí donde tú estás. Bueno, esa pregunta es clave porque mucha gente siempre enfatiza el ejemplo humano, pero Dios no necesita un ejemplo humano para poder convertir a nadie. Aún el hombre que fue prestigioso en la Biblia del Nuevo Testamento y escribió muchas cartas fue el apóstol Pablo. A él no le predicó ningún apóstol ni un profeta, a él se le apareció Jesús mismo como luz. Entonces, al último, Dios no requiere de nadie para poder darle una oportunidad a alguien. Él no es injusto. Todos vamos a tener un tiempo para volver al arrepentimiento y acercarnos a Él, sea por una persona, sea por una piedra pintada, sea por un podcast como este que estás viendo en tu casa. Yo sé que Dios te va a hablar y sé que también el plan de salvación lo puede dar hasta un ángel. Creo que el tema aquí es más profundo. Creo que cuando Dios quiere salvar a alguien, mira cómo dice la palabra, no lo elegimos nosotros, sino Él nos... Y hay una diferencia, y te lo comparto también a ti, porque hay una diferencia entre el discipulado judío y el discipulado de Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que el judío, el discípulo cogía al que iba a ser al rabí, más Jesús no lo hizo así, sino que Él orando de noche, dice que descendió y los cogió. A esa es la diferencia, porque Dios te cogió. Y Dios cogió a mucha gente en el mundo para poder traer salvación. Entonces no tiene que ver con fuerza humana, tiene que ver simplemente con la voluntad del Señor. Como dijo usted recién, desde el vientre ya estamos escogidos. Ahora, ve tú si toma la oportunidad de seguirlo a Él. Súper. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en este... A ustedes, pastor. Nosotros. Bueno, yo me quedo con ganas de seguir platicando más, pero realmente he disfrutado mucho esta conversación. Aprende uno desde otras perspectivas, desde otras experiencias, y eso es inmensamente invaluable, ¿no? Nos enriquece. Y estoy seguro que quienes escuchen este episodio pues van a ser bendecidos también. Entonces, pues bueno, yo hasta aquí voy terminando, voy dejándole ahí a Sergio que nos vaya despidiendo también y bueno, muchas gracias. ¿Algunos quieren agregar algo más? Sí, yo lo último, yo quiero también motivarte. Creo que nosotros estamos manejando un plan de salvación. Si tú no conoces al Señor, quiero decirte que Dios te ama. Y muchas veces hay una ruptura de eso por nuestro pecado. Y esto ha pasado toda la vida y toda la historia. Nos hemos separado del amor real de Dios. No lo conocemos. Muchas veces pensamos conocerlo por el amor de los hombres, de las mujeres, el amor que nos entrega a la humanidad, pero no se compara al amor de Dios. El amor de Dios es grande contigo y por eso Él envió a su Hijo para que esa ruptura ya no estuviera, sino ahora estuviéramos cercanos, pudiéramos tener la oportunidad de encontrar al Padre. Y si tú estás en tu casa y estás tratando de buscar propósito, estás tratando de buscar del Señor, quiero decirte que si tú aceptas al Señor en tu corazón, entonces vas a tener una vida y una vida en abundancia. Que Dios te bendiga y también a los paz aquí, a los hermanos que están trabajando, alentarlos. Ellos siempre están alentando a los demás, están trayendo una conversación más fuera de la iglesia para acercarte a tu corazón. Creo que también requieren aliento a seguir, que Dios prospere su vida, que Dios siga dándole influencia para poder llegar a diferentes plataformas. Le honramos, le bendecimos y también le damos gracias por honrarlo de estar acá, porque esto es una honra de poder conversar y tener una amistad con ustedes. Bueno, un fuerte abrazo, ha sido un momento muy cálido, la verdad, muy cálido, una buena conversación y como que nos hubiéramos conocido desde siempre. Creo que nuestros compatriotas también de Chile que han estado acá abrieron esa brecha y gloria a Dios a ti y como decía el pastor Tito, Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida y aceptarlo es solamente reconocer que a veces necesitamos de esa ayuda, mirar al cielo y decir Jesús, si eres real, tiéndeme una mano y yo te aseguro vas a ver la mano de Dios. Que Dios te bendiga y bendiga este podcast y que les vaya súper, chiquillos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, muchas gracias por estar con nosotros. Fue una bendición que estuvieran con nosotros en este podcast.
Para ustedes, si te sientes, voy a dejar con esto al último, si te sientes excluido, si te sientes diferente, quiero decirte que Cristo te ama tal y como eres, que Cristo te ama por lo que eres, por quién eres y no por lo que haces. Entonces, si te sientes raro, bueno, oveja rara, aquí tienes tu lugar. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, Cristo te ama. Nos vemos la próxima, comunidad Oveja Rara. Bendiciones.